Hay un dicho, ven al Padre, ven al Hijo o al revés, ¿no? Ven al Hijo y ven al Padre. Es un dicho popular que corre por allí, pero no es tan dicho popular, porque después ya de poner el título al mensaje estaba el Señor, ¿qué título le pongo? ¿Qué título le pongo? Toda la semana estaba el Señor, ¿qué título le pongo? Y el día sábado, ayer, recién Dios en la mañana me permitió marcar el título. Pero lo curioso del caso es que después que terminé de escribir el mensaje, mejor después de ordenarlo bien durante toda la semana, ayer hice los ajustes, después ya de todo descubro que en las Escrituras esto no es simplemente un dicho popular, sino que en Ezequiel, en el capítulo 16, versículo 44, descubro que existe una frase que dice, de tal madre, no, ves a la madre, ves a la hija. Y otra versión dice, de tal palo, tal astilla. Y yo dije, Señor, ya puse el título. Y no sabía que era bíblicamente establecido en las Escrituras. Estaba allí en Ezequiel 16, 44, si quieren lo pueden buscar en sus casas. Ese es un dicho. Ahora, hay dichos y dichos. Hay un dicho, por ejemplo, que dice que para los solteros, ¿cuántos solteros están acá? Ah, levántenme la mano los solteros. Los solteros, oiga, hay pocos solteros, casi todos están casados. Yo no sabía que todos se habían casado. Ok, para los solteros, dice un dicho, ¿no? Que está destinado el libro de Eclesiastés. No sé, es un dicho. Y para los que están de novios o los que están enamorados, es el libro de Cantares. Ese es el libro para los enamorados y para los novios. Y hay un libro para los casados. Hay un libro que está también en las Escrituras, dice que es Lamentaciones. No sé por qué será. No sé, pero dicen, es un dicho. Nada más que es un dicho. Y también hay un dicho del libro, hay un libro que está destinado para ciertas personas, es Apocalipsis. Y ese libro está destinado, dice, a aquellos que viven con la suegra o cerca de la suegra. ¿Por qué será? No tengo la menor idea. Pero son dichos. Solamente son dichos que encontré por ahí mientras así ajustaba el mensaje. Eran los dichos que encontré y quería transmitírselos el día de hoy como parte de un inicio que yo sé que va a cambiar su manera de ver las cosas alrededor de ustedes. Ahora, de tal palo tal astilla, el significado que pueda tener en el ámbito, digamos, o mejor dicho, en el diccionario que tenemos, es por lo general, es el carácter y la costumbre que se transmiten de padres a hijos. Se puede aplicar esto también en todo lo que se parece a su origen y también en la parte física. Conversaba esta semana, yo en mi casa ahí con la gente más cercana a mí, estaba mi esposa, estaba Margarita Solano, ¿no? Y agarramos, decíamos, uy, Margarita es igualita a su papá. Sí, le ponemos un terno, le ponemos un peinado al costado y va a decir, es el papá de Margarita, porque son como dos gotas de agua. Son igualitos. Tú lo ves a Margarita, su papá, ves a su papá, dice, no puede ser. Son así, una calca. Y en mi caso, por ejemplo, también, yo tengo una fuerte, no sé cómo se llama eso, mis genes son muy fuertes que todos mis hijos se parecen. Y mi hija mayor, antes yo de ser cristiano, ¿no? Me conocían en todo lugar y ella no podía ir al Boulevard del Retablo, a cualquier lugar, porque le decían, tú eres la hija de César, ¿no? Y ya sabía, mi papi le dice, no puedo ir a ningún lado porque todo el mundo me dice, tú eres la hija de César. Y le sacaba por el rostro. ¿Ok? Fabiana es igual, mi hijo también mayor es igual, Gracia también tiene ciertos rasgos. Fabiana era increíble porque hay una pastora mía que me decía, cara de su padre, decía, y caminaba ahí, la veía a Fabiana cuando estaba pequeña. Entonces, generalmente siempre sucede eso y nos lo dice. Y en el transitar de la vida, en alguna ocasión, no sé ustedes, pero a mí sí, en algún momento nos han dicho a nosotros, te pareces a tu papá, te pareces a tu mamá. Y eso ha ocurrido, ¿no? Eso siempre ha ocurrido. No sé a ustedes, pero a mí sí. A mí me ha ocurrido ello. Y yo, cuando era niño, siempre he tenido como modelo a mi papá. Mi papá era mi héroe, siempre lo fue. Y él, yo siempre de niño, yo quería ser como él. Yo de adolescente también, y a los 13, 14 años, yo en esas charlas que tenía con mi papá, yo le decía, papá, yo quiero ser igual a ti. Yo quiero ser como tú.
Y mi papá me decía, no, tú tienes que ser mejor. No, papá, yo quiero ser como tú, porque veía la sabiduría que él tenía a pesar de que solamente tenía primaria, no había tenido la oportunidad de estudiar, porque se vino de provincia para acá, de la selva para acá, y él solamente tenía primaria. Y aún así, él tenía una sabiduría para hablar que a mí me impresionaba. Y yo era su hincha, yo hablaba de él constantemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que eso me sucedió a mí, pero cuando era pequeño también descubrí algo. Claro, en ese momento no, sino ahora que lo recuerdo, que nosotros somos personas influenciables. Nosotros nos dejamos influenciar por cualquier persona que está alrededor, por el sistema o algo por el estilo. Entonces, yo cuando era pequeño, más o menos unos 8 años, más o menos así como, o 9 años como Fabiana, yo tenía unos amiguitos en mi barrio, donde ellos le tenían un terror a su papá. Aparecía su papá y decía, mi papá, decía, y salían volando a su casa corriendo. Le tenían pánico. Yo decía, tenían un ogro en casa, no sé, un monstruo se transformaba cuando cruzaba la puerta o cuando aparecía por la esquina, yo digo, se transforma. Y yo, inocentemente, quise imitarlos. ¿Qué es lo que sucede? Cuando yo también veía a mi papá que venía, yo me corría y quería esconderme. Y después decía, ¿pero por qué lo hago? Es que ahí descubrí, a la distancia, hoy, descubro que éramos influenciables. Y yo decía, no, mi papá es diferente. Mi papá, yo no tengo por qué esconderme. Y mi papá siempre fue mi héroe, fue mi ídolo, siempre fue el modelo que yo hubiera querido seguir, siempre. Por lo que él era, por lo que transmitía. Y yo creo que inconscientemente, aún de pequeño, yo siempre he honrado a mi papá y a mi mamá. He hablado siempre de mi papá y hablaba maravillas que mis tíos se impresionaban de todo ello. Pero para poner la base bíblica para todo lo que estoy transmitiendo en esta introducción, quiero dejarles en Éxodo 20:12, que dice lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Esto está en el Antiguo Testamento. Ya sé lo que me van a decir. Pastor, ya nos habló un montón, muchas veces de ello, pero déjenme hablarlo desde otro contexto, ¿ok? Y también les digo que este pasaje bíblico nunca lo puse. Puse Efesios, no Éxodo. Así que pongo del Antiguo Testamento, ¿ya? Porque en el Antiguo Testamento Dios, a través de Moisés, ilumina a Moisés y Moisés escribe, ¿no? Es un mandato que está establecido. O sea, Dios manda y dice que dos cosas que son importantes, ¿no? Me dice acá, honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que el Señor, tu Dios, que el Señor, en la tierra que te da el Señor tu Dios. Ahora, en el Nuevo Testamento, ya cuando aparece Jesús, ¿no? Después que ya Jesús resucita, se va a sentarse a la derecha de Dios Padre, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe en la carta a los Efesios ese pasaje bíblico: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El primer mandamiento con promesa, el primero. Entonces acá quiero detenerme un poquito. Primer mandamiento con promesa. Entonces, es un mandamiento con promesa. Entonces, quiero que se quede claro. Primer mandamiento con promesa. Acá no es una sugerencia, no es algo que te voy a sugerir, te voy a aconsejar. Bueno, para que te vaya bien y tengas de larga vida, honra a tu papá. Bueno, es una sugerencia, no, es un mandato, es una orden de parte de Dios. Entonces, si es una orden, nosotros como hijos de Dios primeramente tenemos que obedecerlo. Pero el versículo 3 dice lo siguiente: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y acá quiero detenerme un poquito. Es un mandamiento con promesa, una promesa. Las promesas, en muchas oportunidades, o casi siempre, uno tiene que apoderarse de esas promesas. Uno tiene que conquistar esas promesas. Pero ¿cómo es eso? Se tiene que conquistar. Dios le da al pueblo de Israel una promesa.
te daré una tierra que fluye leche y miel. Te voy a dar una tierra. Llama a Abraham, después a Isaac, después a Jacob, y manda a Moisés que saque al pueblo de Israel de Egipto, y lo lleva y le dice: te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Una tierra extraordinariamente bendecida. Pero ¿qué sucede? Vemos las escrituras y leemos el libro de Josué. Y cuando leemos el libro de Josué es impresionante que tienen que luchar, tienen que batallar. Hay muertos, hay heridos, conquistas. No fue fácil. Lucharon arduamente. Dios estaba con ellos, pero tuvieron que luchar para tomar esa promesa que Dios les había dado. Entonces, hay una promesa acá que Dios nos da y que nos dice que dos promesas que son determinantes para nuestra vida. Para que te vaya bien y seas de larga vida. Ahora, para que me vaya bien, lo he dicho en muchas oportunidades, pero quiero ser repetitivo en ello, que mucha gente dice para que me vaya bien, y lo primero que estoy seguro que en la gran mayoría, de repente no en todos, porque algunos son santos, puros e inmaculados, no sucede. Pero en algunos automáticamente dice para que te vaya bien, y suenan los símbolos de soles, de dólares, de euros. Y eso generalmente porque el sistema nos metió en el cerebro, en la mente, que eso es que me vaya bien. Si bien es cierto que la prosperidad en las escrituras habla, y en medio de esa prosperidad, en un término de la mitad para abajo, habla de la parte económica, no necesariamente el dinero te va a ir bien. Hay mucha gente que tiene mucho dinero, tiene millones en el banco y sus hijos están perdidos en la droga, en el alcoholismo, en fin, en tantas cosas. El dinero no es garantía para que te vaya bien. La garantía para que te vaya bien es honra a tu padre y a tu madre. Pero hay que apropiarnos de esa promesa. ¿Cómo nos apropiamos de esa promesa? Miren, les voy a contar una historia. Cuando yo me rompí el pie, lo he contado muchas veces, pero amerita el ejemplo para este mensaje. Cuando yo me rompí el pie, ¿no? En la playa un 1 de enero, nunca más voy a la playa un 1 de enero, no tienen idea, es una procesión, caminas así en la playa, ¿no? Y la gente ahí no se puede, olvídate, nunca más. Y me rompo el pie, acá, en la parte de acá. Pero en ese momento yo no me había dado cuenta. Ya era como era primero, ese día tenía discipulado, di el discipulado, me dieron pastillas, me dieron un spray para adormecerme y pasé. Al día siguiente voy al médico, voy al traumatólogo y me traumó. Si tienes el pie roto, me dijo. No te creo, sí, el hueso se partió. Y necesitas clavos. Sí, necesitas clavos. No me quedé con ese diagnóstico y fuimos a buscar a otro traumatólogo. También me traumó, ¿no? Me dijo también que necesitaba clavos. Dije, no me puedo dejar traumar tan fácilmente. Así que busqué una tercera alternativa y me fui a un hospital de una fama realmente muy buena, el Coyique. Y en el hospital de Coyique encontré un traumatólogo que me dijo, vamos a darle oportunidad, a ver si pega. No necesariamente tiene que tener clavo, puede pegar. Vamos a dar una oportunidad. Ya, doctor, entonces enyéseme. No puedo enyesarte porque tu pie está como tamal. Entonces tenía que ponerme una bota. No, me hizo una botita de yeso nada más, me la amarró. Y me dijo lo siguiente: tienes que tener descanso absoluto. ¿Qué es descanso absoluto? Que tienes que comprarte una chata, ni siquiera al baño. Dije yo. Era más o menos, creo que si más no me equivoco, no tengo exactamente la fecha, creo que fue en el 2014 o el 2015, por allí iba. Yo decía, ¿y ahora qué hago los domingos que tengo que predicar? No es como ahora que digo, hoy tengo una sarta de haces para decir, bueno, predica él, ella, y no hay problema, suben acá y son extraordinarios. En ese tiempo no había nadie que predicara, tenía que hacerlo yo. Dije, ¿cómo voy a tener descanso absoluto? Así que agarraba, yo agarraba y me venía a predicar. Y estábamos en ese tiempo en el auditorio de la municipalidad, y es en el segundo piso. Así que justamente ahí estaba un hermano, Freddy Farro,
que si de repente me está viendo, le mando un saludo acá, está en España, con toda su familia, todos están en España. Él, como medía 1,90 m, más o menos, él me cargaba así y me subía por las escaleras. Y me dejaba hasta el escenario, hasta el púlpito, hasta la parte del escenario. Pero ustedes me conocen, la iglesia me conoce, y venían las alabanzas, yo no podía estar quieto. Así que saltaba en un pie, y saltaba, y el pastor se va a caer, no, y nada. Predicaba con un pie, me ponían una sillita ahí y predicaba así. Y en mi casa, los que conocen la casa donde yo vivo, tiene una escalera así que tiene un descanso y después allá. Y yo desde pequeño siempre me acostumbré a agarrarme de las barandas y dar un salto. ¡Pum! Y hasta ahí, y después hasta el piso. Y ¡pam! Así. Y así saltaba. Hasta que mi hermano, que también es traumatólogo, me traumó. Me vio y me dice, nunca va a pagar ese hueso. ¿Pero por qué? Le digo, es que te voy a explicar. Esto es como una soldadura. Tú le pones una soldadura y tiene que estar ahí hasta que pegue. Pero si esa soldadura lo mueves, se abre y no pega. Yo agarré ese día, Dios no me deja mentir, fui y le dije, Dios mío, perdóname. De repente estaba haciendo mal, pero tal vez esto estaba haciendo mal, pero no puedo. ¿Cómo voy a dejar de alabarte? ¿Cómo voy a dejar de saltar cuando escucho una canción para alabarte a ti y darte gracias por todo? Pero ahí había un detalle. Desde el primer día que me enteré de que me había fracturado el pie, lo que hacía es lo siguiente. Yo agarraba y oraba. Yo oré la primera vez así: Padre, tu palabra dice que Jesucristo se llevó todo dolor y toda enfermedad en la cruz del Calvario, y por sus llagas, por sus heridas, yo he sido curado. No es que voy a ser curado, ya fui curado. Soy sano en el nombre de Jesús. Y todos los días, así como por ejemplo alguien va a un médico y le dicen, bueno, te tenemos que dar una receta. Tienes que tomarte estas pastillitas, una en la mañana y una en la noche, por 15 días. Eso hacemos así religiosamente. Entonces yo apliqué esto. Entonces todos los días yo ponía la mano en mi pie, mi esposa que está acá no me deja mentir, y todos los días oraba. Decía, Señor, gracias porque ya pegó los huesos. No me importa el dolor porque dolía. Oh, no importa que me duela, no importa que esté hinchado, pero Señor, gracias porque ya pegó, ya pegó. Todos los días esa era mi oración. Mañana, tarde y noche. Así rigurosamente, como si fuera una terapia, como si fuera que un médico me había establecido unas recetas igualito. Y yo oraba así. Había ido con mi esposa y con mi cuñada y no podíamos ubicar al médico. El día 29 de enero de esa fecha, después de haberme roto el pie, logramos ubicarnos y fuimos al hospital, a ese hospital maravilloso llamado Coyique, donde tienen doctores extraordinarios. La verdad que sí. Y llego allá y me saca una placa el doctor y me dice, a ver, vamos a sacar la placa, ¿cómo va ese piecito? A ver, vamos a ver. Saca la placa, se va, regresa, no puede ser. Me dice, vamos a sacarte otra placa. Me saca otra placa y después regresa rascándose la cabeza y dice, no puede ser. O eres muy buena gente o crees mucho en Dios. Lo segundo, le dije. Sí. Pero doctor, ¿cómo hacemos? Espérate, te dice, te empieza a escribir ahí. No lo entiendo, no puedo. Y seguía hablando, no lo entiendo, no puedo entender. Está bien, crees mucho en Dios, pero seguía escribiendo ahí. Yo le dije, Señor, ¿y me va a poner el yeso? No, te voy a decir, ¿para qué te voy a poner el yeso? No, es que ¿cómo voy a caminar? Es que no. Anda a tu terapia, acá está tu terapia, la orden de terapia. El hueso ya pegó. El hueso había pegado. Pero ¿cómo pudo haber pegado si yo saltaba, alababa a Dios y algo? Es que es una promesa. Las Escrituras dicen que Jesucristo se llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario y por sus llagas, por sus heridas, y he sido sanado. Entonces yo tengo que apropiarme de ello a través de lo que yo digo. Conforme creí, hablé. Entonces yo dije eso y me sané. Mis huesos pegaron. La promesa hay que apropiarnos. Si acá dice, si las Escrituras nos dicen el día de hoy que ese primer mandamiento con promesa, yo tengo que apropiarme de esa promesa. Yo, Padre, yo estoy honrando a mi padre, estoy honrando a mi madre, me tiene que ir bien y tengo que tener larga vida. Yo tengo que apropiarme. Y la apropiación, uno se apropia a través de la fe. Ese es el billete
por el cual tenemos que apropiarnos, la fe. La fe hace que yo proclame y diga que yo me apropio de este mandamiento. Entonces, es así. Ahora, después de esto, lógicamente, hay un gran problemita con este pasaje que acabamos de leer, este pasaje bíblico, con referencia a muchos hijos con sus papás. Porque algunos pueden decir acá, de repente todos, de repente algunos, dice, ¿cómo honrar a ese tipo? ¿Cómo honrar a ese hombre? No tienes ni idea de lo que hizo. No tienes ni idea de lo que no hizo. No tienes ni idea de eso. Yo lo necesité y nunca estuvo. Yo lo necesité como papá y nunca se apareció. ¿Y quieres que yo honre a ese hombre? Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que entender algo claro, ¿no? Porque mucha gente acá puede decir, ¿cómo puedo honrar yo a una persona? ¿Cómo puedo honrar a alguien que ni siquiera se merece honra? No tiene idea. Entonces uno dice, pero bueno, en realidad sí tiene razón. ¿Cómo se puede honrar a una persona? Lo que pasa es que esto no es una sugerencia, es un mandato, es un mandamiento. Ahora, acá quiero contarles otra historia. Mi papá, antes de ser cristiano, él siempre nos reunía a sus hijos, a los 5 hijos. Nos reunía ahí cuando estaba entre Pisco y Nazca. Antes que sea cristiano, mi papá estaba entre Pisco y Nazca y nos reunía. Estaba ahí, y agarra nos reunía a todos. Y se ponía a llorar. Y él nos decía, yo no sé lo que es ser un papá, porque yo nunca tuve un papá. Yo no sé lo que es eso. Yo no sé cómo actuar, qué decirles, perdónenme. Y él nos pedía perdón, porque nos decía, yo no sé qué es ser un papá, porque nunca lo tuve. Estoy tratando de hacer, no sé si estoy haciendo bien las cosas, no sé si estoy haciendo mal, pero por favor, perdonen, porque yo no sé cómo tratarlos a ustedes. Y eso nos decía él. Pero ocurrió algo que a mí me llamó mucho la atención mientras escribí este mensaje. Él, en un momento dado, allá en el año 1987, fue en el mes de junio, creo que justamente un mes como ahora, no sé si fue el 28 o 29, no tengo exacto la fecha, mi mamá lo tiene. Entonces, ese día, él hace a Jesús su Señor y Salvador. Y yo entiendo que cuando hizo a Jesús su Salvador, ocurrió esto que está en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Mi papá, después de haber tenido un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, y aceptar su perdón, y tomar la decisión de hacer a Jesús su Señor y Salvador, nunca más habló de que tuvo un papá, de que no tuvo un papá. Nunca más nos volvió a reunir para decirnos, no sé cómo hacer, nunca más. Y recordaba que él tenía momentos muy largos. Él se encerraba a solas con el papá. Él se encerraba a solas con Dios, tenía incluso ayunos prolongados de 3, 4 días constantemente. Y él tenía ese encuentro y nunca más volvió a hacer. Pero igual algunos, y nunca más volvió a recordar que estaba mal, que no sé qué ser como papá. Y de verdad que con todas sus actitudes y todas sus acciones y todo lo que hizo, resultó ser uno de los más grandes padres también que puede haber visto, muy al margen, que yo lo conocía, o muy al margen de lo que yo podía ver a mi alrededor. Resultó ser un gran padre, aún sin saberlo, pero en los últimos años resultó aún mucho mejor. Y era que él había tenido un encuentro con Jesús. Había tenido un encuentro con el Señor y ahí cambió todo. Claro, para muchos es muy difícil entender, sí, pero mi papá no es cristiano. Mi papá nunca estuvo pendiente de mí. Es más, seguro que hoy, el Día del Padre, seguro se mete una bomba de Padre, Señor mío, con sus amigos, y a nosotros no nos tienen en cuenta. Sí, pero el tema pasa que no te compete a ti juzgar a tu padre. Sí, pero tú no sabes. No, porque la Biblia dice que lo honres. No dice simplemente, bueno, anda, dale más dinero para que siga tomando. No hablo de eso. Pero dice que lo honres. Y la honra tiene una característica. No se trata de tu papá, sino te trata de ti, que tú tienes que ser bendecido. Y a nosotros nos cuesta un poco, pero para muchos es difícil. Otros tal vez pueden decir, lo estoy intentando. Estoy que lo intento. Para algunos
de repente no es muy fácil, o para otros tal vez no es muy difícil, pero ahí vamos. Pero para todos es que tienen que honrarlos. La Biblia dice que hay que honrarlos. Todos, para todos, hay que honrarlos. Y la primera forma de honrarlos es perdonándolos. Esa es la primera forma de honrar, perdonándolos. Yo, cuando tenía un promedio de 14 años, ya les había dicho al principio que mi papá era un ídolo. Yo decía, quiero ser como tú. Mi papá decía, no, no, no. Y siempre como tu ídolo, como tu referente, como tu modelo, siempre hablas de tu papá y tu papá y tu papá y tu papá. Entonces un día en una reunión de casa, en la puerta de mi casa, me acuerdo, estaba hablando con un tío mío que ni me acuerdo qué tío fue. Si me piden su apellido, su nombre, no sé, su rostro menos, no me acuerdo quién fue, pero era un tío. ¿Ok? La cosa es que estaba charlando con él y me dijo, qué increíble, ¿cómo hablas de tu papá? Yo quisiera tener un hijo así. Y llamó a mi papá. Le dijo, Oscar, ven para acá, le dijo. Y mi papá se acercó. Yo esperaba, pues, como cualquier persona, que una palmadita y decía, oh, este es mi hijo. Oh, sí, este es mi hijo extraordinario. Yo también lo amo. Yo pensé algo así. Pero que resulta de que mi tío empezó a hablar de mí, de todo lo que había transmitido. Y yo decía, ahorita dice algo, ahorita dice algo. Y dice, ah, sí, también tengo otros hijos que voy a llamar para acá. Eso me dolió en el alma. No fue, perdóname la expresión, una estupidez de parte mía. Sí, yo esperé que me necesitara y eso me miró. Me fui a llorar, pero me dolió en el alma ello. Pasaron 20 años. Clávense esto, 20 años. Cuando yo tengo un encuentro con Jesucristo y el pastor que era el pastor de mi mamá, pastor Juan, él agarra y me hace preguntas. Me dice, ¿cómo te llevas con tu papá y tu mamá? Muy bien. Porque para mí nunca hubo un rencor, nunca hubo odio, nunca hubo rechazo. Al contrario, yo seguía amando a mi papá. No me había insultado, no me había hecho nada del otro mundo, pero yo me sentí herido. ¿Ok? Y había un pequeño detalle. Yo no podía abrazarlo como yo quería, tampoco podía darle un beso en la frente. No podía. Yo decía, ¿por qué no puedo? No entendía. Y en esa fecha yo empecé, me dijo el pastor nuevamente la segunda vez, un ratito antes que me sigas contando tu vida, porque mi mamá me dijo, tienes que contarle todo lo malo que hiciste. Yo le lanzaba todo. Yo le dije, mamá, si tú me dices eso, yo voy a quedarme un mes con el pastor, porque un par de horas no va a ser suficiente. Así que, pero traté de decir las peores cosas que yo había hecho. Así que empecé a hablarle. Y por tercera vez me dice, pero ¿no te acuerdas que de repente tu papá, tu mamá te hicieron algo que te hirió o algo? No, le digo, yo me llevo muy bien y me acuerdo de eso. En ese momento el Espíritu Santo, que obviamente que estaba trabajando en mi interior, me hace acordar de lo que había pasado y se me hace un nudo en mi garganta. El pastor muy sabiamente me ve y me dice, si quieres llorar, llora. Y ese día lloré como un niño, como no tienen idea. Después me dijo, tienes que perdonar a tu papá. Así que ese día regresé a casa, fui al segundo piso, mi papá estaba haciendo unos papeles, bajé nuevamente, digo, ¿cómo le hago? Volví a subir, ¿cómo le hago? Y volví a bajar la tercera, vuelvo a subir, yo tengo que tener valor para decirle. Y mi papá toma la iniciativa, me dice, para lo que está haciendo, me dice, ¿qué está buscando, hijo? Nada, papá, si no quería hablar contigo. Hoy estuve con el pastor Juan y pues, ¿qué pasó? Tuve una charla con él. Así, cuéntame, ¿qué tal te voy a contar? Y le digo, ¿sabes qué? Lo que pasa es que me recordé lo que pasó hace años. Y le cuento a mi papá lo que había pasado y lo que a mí me había dolido. Mi papá se bajó los lentes, pasaron 2, 3, 4, 5 minutos creo. Yo dije, se quedó en shock de repente para cargarlo, hasta se quedó así, frío. Voltea y me dice, hijo, no me acuerdo. En esos momentos nos abrazamos, yo lo abracé, le di un beso y le dije, te perdono papá, perdóname, tú nos abrazamos como nadie. Y hay veces hay cosas que los padres dicen o hacen y no nos damos cuenta y nos pueden afectar a nosotros. Pero nosotros tenemos que ser hidalgos en decirle a nuestros padres lo que nos dañó, los que de repente tenemos acá y no los sacamos, tenemos que decirle y perdonarlos en todo caso. Ese día hubo el perdón. Pude abrazar a mi papá después de 20 años. Pude darle un beso como yo quería después de 20 años.
Si tú a tu papá no lo puedes sentar, mirarlo en los ojos y decirle, papá, te amo, y darle besos en su frente, no sé si te diría de que perdonaste o no perdonaste a tu papá. Me costaría mucho creerlo. Porque esa es la característica de alguien que perdonó, tiene la libertad para hacerlo. Entonces de ahí le descubren a mi papá al mes un tumor en el estómago, y al año y un mes después, a año, 2 meses, 3 meses, parte a la presencia del Señor. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera perdonado a mi papá? Hoy, ¿cómo me sentiría? Esa vez pude hacer más. Yo nunca dejé de amar, quiero explicar esto. Pero el perdón hizo que yo rompiera una barrera que no me permitía a mí abrazar y decirle a mi papá, te amo. Rompió esa barrera, así, lo rompió de una manera impresionante. Increíble fue algo que a mí personalmente me sorprendió. Ahora, al perdonar a nuestro padre, que tenemos que hacerlo muchos de ustedes, porque ustedes pueden decir, yo ya perdoné a mi papá, pero ¿estás seguro? No, yo sí lo perdoné. Pero ahora, una característica del perdón es que te anhela conocer quién es tu padre espiritual, quién es tu papá en los cielos. Te desesperas por conocerlo. Haces un altar y quieres ir todos los días ahí. Ahora, al perdonar a nuestros padres, somos libres nosotros. Nosotros somos libres, no el papá. Somos libres nosotros para ser los padres, ¿no?, que Dios desea que seamos. En todo caso, la mamá, ¿no? No hay padre perfecto, por si acaso. No existe. Acá ninguno de los padres somos perfectos. Todos hemos cometido errores. Y tal vez lo vamos a seguir cometiendo. Todos aquí, no hay nada. Pero intentamos ser cada día un poquito mejor que ayer. Todos los días. Y acá viene algo para las madres. ¿Cuántas madres hay acá? Levánteme la mano, las madres, las mamás. Ok, perfecto. Madres, lo siguiente. No tienen y no pueden hablar mal de sus padres a sus hijos. No pueden. Sí, pero es un sinvergüenza. Así sea un sinvergüenza, así sea un conchudo, un caradura. No pueden hablar, no pueden, ni deben hablar mal a sus hijos de su papá. Porque están condenando a sus hijos al rencor, al odio, a la amargura, al rechazo. Pero pastor, usted no sabe nada. Sí, yo no sé qué fue de tu papá. Yo no sé quién fue, de repente fue lo peor que existe en el planeta. De repente sí. Pero Dios sí sabe quién es tu papá. Y Él dice lo siguiente en Mateo 7:1. No juzguen a nadie para que nadie los juzgue a ustedes. Y en ese nadie está el papá de tu hijo. El papá de tu hijo. No juzguen a nadie. Absolutamente a nadie. A nadie es a nadie. A nadie. A nadie. Porque tal como juzgan, se les juzgará. Y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. Eso es importante tener en cuenta. Y hay personas, no ustedes, porque ustedes son santos, puros e inmaculados, y ustedes no está ello, solamente buscan los errores de los padres. O no solamente los padres, buscan los errores de las personas que están alrededor. O a veces solamente buscan los errores de cualquier persona. Se centran en los errores y no en las virtudes que tiene esa persona. Y es un graso error, porque estás juzgando lo que el otro está haciendo por más mal que sea. Hoy día seguro va a haber cantidad de padres borrachos ahí tirados. Es mi día, compadre, vamos, salud. Y de repente no le dieron nada a sus hijos. Pero eso no te da a ti licencia para juzgarlos, para señalarlos y para hablar mal de ellos, porque Dios te va a juzgar a ti. Pero ¿cómo es posible? Es Dios diciéndonos a nosotros que no debemos hacer eso. No podemos juzgar a nadie. Y Lucas capítulo 37 dice, 6:37 dice, no juzguéis y no seréis juzgados. Si tú juzgas, tú también serás juzgado. Y a mí no me gustaría eso. Yo he orado hasta por mis enemigos. Yo como nací con el perdón a mi papá, para mí no es difícil perdonar. Para mí es fácil.
Es un deleite perdonar. La perdono porque no sabe lo que hace. De verdad que llega un momento que tu corazón es así. Y eso es lo que debemos cultivar. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Eso es importante. Y les comenté, cuando perdoné a mi papá, yo no me había dado cuenta que tenía que perdonar a mi papá. Yo no lo odiaba. Yo el que pasaba más tiempo con mi papá. Yo seguía hablando de mi papá bien, pero nunca tuve rencor. Entonces yo te digo algo, de repente falta que perdones a tu papá. No porque no, pero no, yo voy con tu papá, pero ¿lo has perdonado de verdad? No, me hizo una cosita, que pídele perdón, perdónalo y pídele perdón. Lo puedes abrazar, mirar los ojos, decirle papá te amo, llenarlo de besos. ¿Puedes? Y si no puedes hacer eso, tienes que poner las barbas en remojo, como diría la abuelita de mi abuelita. Tienes que poner las barbas en remojo y entender ello. Pastor, pero mi papá ya no está más. Partió. Ok, aplica la terapia espiritual. ¿Cuál es la terapia espiritual, pastor? La siguiente. La Biblia dice en Josué 1:9 que nosotros debemos meditar de día y de noche en la palabra de Dios. Y cuando vamos al original griego, meditar tiene muchos adjetivos, muchos verbos, muchos sustantivos. Y en medio de ellos encontré una palabra que a mí me llamó la atención hace muchísimos años. Y esta palabra es imaginar. O sea, meditar era igual a imaginar. Yo decía, ¿cómo puedo imaginar ello? Entonces Dios me llevó a imaginar, orar por esa persona y imaginarme que está sana porque Jesucristo lo sanó. Y la gente se sanaba. Así que, ¿cómo puedes imaginar que puedes perdonar a tu papá si ya no está? Cierra los ojos. Acuérdate de tu papá, míralo. Imagínate tu padre. Voy a aplicar el perdón. Quiero perdonar a mi papá, ya partió. Entonces cierra los ojos, acuerda de tu papá, míralo al frente y dile, papá, te perdono por lo que me hiciste esto, el otro y el otro. Hay un testimonio de una hermana que vino en la mañana. En la mañana me dijo, pastor, ocurrió algo conmigo. Yo no podía abrazar a mi papá y mi papá partió así. Y yo le pedí al Señor, nunca pude abrazar a mi papá y pedirle perdón y perdonarlo. Por favor, ¿cómo puedo hacer? Antes del mensaje de la mañana, antes del mensaje de este mensaje que estoy hablando. Y dice que ella oraba así, le pedía al Señor eso. Y resulta que me dice, pastor, y soñé una vez, pero fue tan real que tenía a mi papá al frente. Y yo lo vi a mi papá y estaba vivo, pero yo sabía que era un sueño. Me acerqué, lo abracé, le dije, papá, te perdono y perdóname por todo. Dice que los dos lloraron, se abrazaron y todo eso, pero sentí una paz y se acabó. Después se despertó. Yo le dije, Dios es soberano para hacer las cosas reales. De repente no fue un sueño, porque Dios es soberano. Puede hacer lo que quiere, con quien quiere, donde quiere y como quiere. Él puede agarrar y puede transportarte o hacer que esa historia sea real, para que tú puedas ser libre. Pero tiene que nacer en tu corazón. Tienes que ser tú la persona que quiera ser libre. Porque el perdón te hace libre a ti, no a la otra persona. Tú eres libre con el perdón. Tú eres libre. Eres libre. Entonces es importante. El perdón es la clave. Y la pregunta del $1.000.000 en esta noche sería, ¿puedo llegar a ser un padre ejemplar? ¿Puedo realmente llegar a ser ese padre? ¡Claro que sí! Cuando haces a Dios tu Padre. Acá entramos a la siguiente parte. Por supuesto que puedes ser un padre ejemplar y puede que tu hijo también sea un padre ejemplar. Cuando haces a Dios tu Padre y empiezas a tener una relación con Él a solas. Mateo 6:6 dice, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, entra en tu aposento, entra en una habitación. Cierra la puerta. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Eso es importante. Ora a tu Padre que está en lo secreto. Él está en el secreto. Acá viene un tema. No es que Él está con Billy Graham, no es que está, digamos, con Cash Luna, con Dante Gebel, con los pastores Rodríguez, con los pastores que salen de televisión y Dios está conversando con ellos amenamente
y ves que tú entras a tu cuarto, uy, discúlpeme, que ha entrado en el Perú, en comas, ha entrado este muchacho de Camino de Fe, ha entrado a su cuarto y tengo que ir. No dice eso. Él dice lo siguiente: cierra la puerta y ora a tu Padre que esté en secreto. Tú determinas orar. Abres la puerta, Él ya está esperándote allí. Él te está esperando. Tú no tienes que esperarlo. Él ya está allí. Y Él quiere tener una relación contigo de intimidad. Y es determinante desarrollar, es algo que siempre he dicho desde que se inició la iglesia. Tal vez ha sido uno de los mensajes que más he transmitido. Tienes que construir un altar, cerrar la puerta y tener tiempo de intimidad con Dios. ¿Qué resulta? Él está esperándote. Y lo primero que resulta eso, que tú no vas a hacer que tus hijos esperen. Si Dios te está esperando, algo que se impregna en ti, algo que es una característica de alguien que estuvo en el secreto, es que tú no vas a permitir que tus hijos te estén esperando, sino que tú lo vas a esperar. ¿Cómo se descubre eso? Por ejemplo, práctico, sencillo. Natalie lleva a Fabiana de Gracia al colegio. Los lleva al colegio y yo los recojo. Fabiana sale a la 1 de la tarde y Gracia sale a las 5 de la tarde. Y siempre yo trato de llegar 20 minutos antes. Y a veces por ahí me dice, ¿pero qué ibas tan temprano? No. Yo quiero que mis hijos recuerden lo siguiente: que ellos nunca estuvieron esperándome, sino que yo siempre los estuve esperando allí. Y esta semana algo curioso pasó. Cuando llegaba ya Fabiana, ya estaba abierta la puerta, estaba saliendo, le digo, ¿qué está pasando? Le digo, no, es que están saliendo más temprano. Pero mi hija Fabiana, que sabe que está acá, siempre tiene eso. Yo estoy en la puerta, abren la puerta, ella sale del segundo piso porque está ahí y saca su cabeza así para ver si estoy ahí. Yo la veo de ahí y le digo, ya sabes. Y Gracia, cuando va a salir, también salen en trencito. Todos salen en trencitos, pero ella hace esto, algo curioso. Cuando sale, lo primero que hace, voltea y mira la reja para ver si estoy. Y yo siempre que estoy ahí también. Y ella se sonríe, se sale ahí y se viene. ¿Por qué? ¿Dónde lo aprendí eso? En el secreto. Porque lo que tú recibes en el secreto es lo que vas a impartir. Lo que tú recibes en el secreto de tu padre es lo que te convierte a ti, en ese papá. Tú agarras ahí. Entonces, pero dice el siguiente verso, que no sé si está escrito, no sé. Dice, así tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Cuál es la recompensa que Dios da cuando tú lo buscas en secreto? Yo siempre me digo, ¿y cuál es esa recompensa? Yo siempre quería preguntarme, ¿cuál es esa recompensa? ¿Sabes cuál es esa recompensa? Que conocerás el amor del Padre, el amor de tu Padre Celestial, lo conocerás en el secreto. Sabrás el carácter del Padre. Descubrirás cómo te trata el Padre en el secreto. Disfrutarás del amor del Padre en el secreto. Disfrutarás de su caricia, disfrutarás de su ternura, aprenderás a escuchar su voz, sabrás quién es un hijo o una hija amada. Y es allí donde aprenderás a ser el padre que Él quiere que seas. Porque todo lo que recibes, eso vas a dar. Y no hay manera. Porque yo digo, no, yo voy a ser mejor padre leyendo las escrituras. Está bien, pero eso es como decir, bueno, yo voy a conocer a Messi, a Lionel Messi, porque he leído su biografía. No es suficiente. Yo puedo leer su biografía y saber quién es él, pero para conocerlo personalmente tengo que pasar tiempo con él. En la intimidad con Dios, tú pasas tiempo con Él y descubres todo lo que Él es, y eso te lo transmite a ti. Y aprendes de su caricia, cómo te trata Él. Y no hay forma de tratar a tus hijos de otra manera, no existe. Entonces ahí te conviertes en el papá que Dios quiere que tú te conviertas. Esta semana, pasemos exacto ayer, que estaba terminando, redondeando el mensaje, pero quería tener un tiempo con Dios. Cerré la puerta de la oficina, o sea, un cuarto, y puse un instrumental. Me puse de rodillas, Dios, voy a narrar tal cual fue. Me pongo de rodillas, Señor, me pongo acá, este es el mensaje que tú me diste. Prepárame, Señor, yo quiero mi corazón y te entrego acá. Y empiezo a tener una intimidad con Dios. En eso escucho a lo largo, así, la voz de Gracia.
Si es la voz de gracia, está llorando, decía. Señor, le digo, pero no me va a interrumpir nada. Y no podía concentrarme. Y escucho una voz acá y me dice, para. Yo paré el instrumental y empecé a escuchar la voz y era gracia. Y lloraba, y cada vez lloraba más, y lloraba más, y lloraba más. Yo me paré, le dije, Señor, ve. Yo salí, abrí la puerta, entré y gracias estaba un mar de lágrimas. Ya estaba, yo la agarré, la abracé, la llevé al cuarto y no pasaron ni 15 segundos. Dejó de llorar. Y así es Dios con nosotros. A veces necesitamos un abrazo de Él, el abrazo de papá. Es lo único que necesitamos. ¿Y cómo lo vamos a comprender que lo necesitan nuestros hijos? Cuando tú desarrollas intimidad con Él. Es allí donde vas a tener eso que tus hijos necesitan. Solo la abracé y agarró, me dijo, papá, vamos, y me enseñó la cama, vamos a... Y ahí empezamos a jugar. Y la intimidad que tuve, que tenía que tener con el padre, la tuve con mi hija, ahí en la cama. Y entendí que todos nosotros necesitamos, así es Dios. Cuando estamos angustiados, afligidos, necesitamos solo un abrazo. Y ese abrazo nos lo da Él. Pero no te lo puede dar cuando estás angustiado. Te lo va a dar en el secreto. Cuando construyes un altar y vayas ahí todos los días. Porque si el Padre está allí todos los días esperándote a ti. Hoy te está esperando en la noche. Hoy te está esperando. Señor, pero pastor, ¿cómo voy a construir un altar? Yo no sé qué es un altar. Vamos a enseñarle. Cualquier cuarto, cualquier lugar es un altar donde tú pones un instrumental para calmar la lluvia, la bulla que está alrededor. Te pones de rodillas y no vas a pedirle nada. No vas a decirle, Señor, a quejarte. Vas simplemente a conocerlo. Aquí estoy, papá. Aquí estoy, papito. Acá estoy, papá. Wow. Y te callas. De repente te quedas dormido. De repente empiezas a llorar. No sé cómo trate. Porque los hijos son diferentes. A cada uno nos trata de manera diferente, pero en el secreto es donde descubres cómo ser el padre que tu hijo o tu hija necesita. No estoy hablando de perfección, porque no somos perfectos. No estoy hablando de que somos perfectos. No estoy hablando de eso. Allí es donde aprendemos a ser el padre que Dios quiere que seamos con nuestros hijos. Y eso que está acá adentro fluye, porque la Biblia, las Escrituras dicen de la abundancia del corazón habla la boca. Y tus acciones también son así. Entonces uno dice a veces, yo hoy día recibí cantidad de mensajes. Les agradezco a muchos de ustedes que me mandaron mensajes internos, donde me decían, usted es mi papá. Simplemente fluye lo que tú recibes en la intimidad. Fluye para los demás, para los chicos. A mí me dicen, oh, usted es un pastor de jóvenes. No, simplemente le doy lo que tengo acá, que lo recibo en la intimidad con Dios. Y todos nosotros podemos ser esos padres que nuestros hijos necesitan y que los jóvenes, los adolescentes y los niños necesitan, pero va a depender de nosotros construir un altar. Entonces podemos ser de bendición a mucha gente, no solamente a nuestros hijos. Podemos ser bendición aún a personas mayores, altas, que me dicen, yo lo veo como mi papá y tiene casi mi misma edad, pero ellos te ven como yo. ¿Por qué? Porque fluye. Algo natural, no es que tú no, es algo natural. Puede fluir de ti. Pero eso, ¿dónde lo contiene? ¿Dónde? Jesús decía, yo no hago lo que yo quiero, sino lo que veo hacer a mi Padre. No dice, yo hago lo que está escrito en la Torá y ya conozco a mi Padre. No, dice, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. ¿Dónde lo ve? En el secreto. Cuando él hizo campañas impresionantes, 15.000 personas, porque eran 5.000, sin contar niños ni mujeres. Más o menos se calcula 15.000 personas a los cuales incluso le dio de comer. Después de eso, los despidió. Y nosotros tenemos, y no es malo, no quiero que se me malinterprete, no es malo. Pero Jesús decía, ya, se fueron todos, ya chicos, ustedes váyanse, ya los alcanzo. Y se iba solo a orar, no se iba a comer, no se iba a pasear y dice, oh, tenemos hambre y nosotros tenemos derecho. No digo que esté mal, ok, si no estoy hablando de Jesús. Y Jesús se iba a orar y allí es donde recibía todo el amor del Padre. Y Él era amor también. Porque recuerden que Dios es amor y Él lo recibía.
Jesús lo recibía. ¿Dónde? En el secreto. Por eso en Juan 8:19 dice lo siguiente. Entonces le decía, ¿dónde está tu Padre? Le decían a Jesús. Jesús respondió, ¿no me conocéis a mí ni a mi Padre? Si me conocierais a mí, conoceréis también a mi Padre. Si me conocieran a mí, conocieran a mi Padre. Porque yo paro con mi Padre y yo soy el reflejo. En otras palabras le estaba diciendo Jesús, de tal palo, tal astilla. De tal palo, tal astilla. Porque era la imagen del Padre. Él lo podía ver. ¿Por qué? Porque pasaba tiempo con Él. Por eso dice, si me conocierais a mí, conoceréis también a mi Padre. Y Juan 14:7 dice, si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre. Y desde ahora lo conocen, porque lo están viendo. Acá está. ¡Wow! Yo quiero llegar a un momento, sueño con eso. Sé que soy imperfecto, pero sueño con que, wow, yo puedo decir, ¿quieres conocer a mi Padre Celestial? Me estás viendo. Es mucha pretensión de repente. Pero si las mismas cosas que hizo Jesús, las podemos hacer nosotros. Y es en el término de consagrarse, porque mucha gente dice, bueno, las mismas cosas que hizo Jesús harán ellos, voy a levantar muertos. Es lo primero que piensa. En vez de transformar su carácter, en convertirse en lo que Él era, en hacer lo que Él era, estar con su papá, llenarse de Él. Pero no, quieren fotos, yo libero personas, yo hago esto. Somos instrumentos. Somos instrumentos meramente, somos el micrófono de Dios. El micrófono nunca ganó un Grammy, un premio. El que lo gana es el que habla, pero yo soy el micrófono de Dios. El mérito es para Él. Este mensaje no es mío, es de Él. Yo no tengo mérito alguno en esto. Simplemente soy el micrófono, estoy siendo el micrófono de Él, nada más. Y Juan 14:10 dice, ¿acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. ¡Wow! Eso es extraordinario. Todo mérito queda de ti, todo orgullo, soberbia, que tengo que estar ahí, yo. No, toda soberbia queda por los suelos. Y a veces por soberbia y por orgullo, nosotros no queremos derramar nuestros corazones en una intimidad con Dios. A veces por soberbia y por orgullo no queremos perdonar. No vayas a perdonar a mi papá. ¿Seguro? ¿Segura? Mírate un espejo y ve cómo está tu carácter. ¿No será porque algo que está mal en ti y no puedes sacarlo? Y de repente no es la falta de perdón a papá, que es lo primero que te debes hacer. A veces decimos, no, pero no, el hecho que te lleves bien con tu papá no quiere decir que ya lo has perdonado. Yo me llevaba re bien, pero había algo que tenía que solucionar. Algo que me había hecho daño y que no tenía sentido, pero tenía que solucionarlo. Y lo solucioné. Y aquí estoy frente a ustedes. Jesús le contestó, dice Juan 14:23, si alguien me ama, también me obedece. Depende de ustedes obedecer lo que el mensaje ideal de hoy está transmitiendo. Yo solamente soy el micrófono. Dios, mi Padre, lo amará y vendremos a vivir con Él. Oh. Jesús respondió, dice este mismo pasaje bíblico en la Reina Valera, y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, o sea, lo obedecerá. Y mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. O sea, yo tengo que obedecer lo que el Padre dice. Si dice que yo tengo que perdonar, tengo que hacer un análisis bien profundo de mí, si de repente es algo que está deteniendo ello. Es algo que está. Uno dice, pero no puede ser posible. Mira, yo te entiendo. Tal vez yo no te pueda entender a plenitud, pero yo no sé cómo fue tu papá. Pero si todos acá son cristianos, hijos de Dios, y han hecho a Jesús su Señor y Salvador, ¿qué importa cómo fue tu papá? Si tienes un Padre Celestial que te llena todo. Él sabía. A Él no se le escapaba nada. Él sabía perfectamente que en este tiempo la imagen paternal iba a estar por el suelo. ¿Y cómo sabía?
Él hizo que Él fuera el Padre. Él es el papá. Él es el Padre por excelencia. Y si tienes al Padre por excelencia, vas a mirar a tu papá y lo perdonó todo. Ha sido un sinvergüenza, un caradura, un conchudo. No importa, lo perdono. Porque tengo a mi papá. Porque he desarrollado una intimidad con mi padre. ¿Cómo me va a pedir perdonar si mi papá está acá? Simplemente utilizó su ADN porque era necesario para que yo vendría a este mundo. Es necesario que entendamos eso. Tienes que perdonar a tu papá de acá adentro. Total. Tienes que hacerlo. Es determinante para lo que Dios quiere hacer más adelante contigo. No hay padre perfecto. Ninguno de nosotros lo somos. Todos estamos en un proceso. Cada día somos un poquito mejor, pero vamos a fallar. Vamos a cometer errores. Todos sin excepción. Todos. No hay nadie acá. Todos somos hijos. Olvidemos que somos papá, mamá. Todos somos hijos. Todos sin excepción. Y si has tenido un encuentro con Jesús, eso quiere decir que tienes un Padre que te está esperando en el secreto y te quiere llenar y te quiere dar gozo en el corazón y quiere que tú descubras que es tan fácil perdonar a papá cuando realmente a él lo tienes como papá. Pero si no tienes a él como papá, te va a costar perdonarlo. Te va a costar quitarte el orgullo, la soberbia que de repente está instalado en tu corazón, y nosotros somos los últimos en enterarnos que somos soberbios y orgullosos, porque a veces no nos dejamos enseñar, y eso es así. Pero hoy Dios quiere hacerte libre. Cuando entendemos que no hay Padre perfecto y sabemos que estamos en ese proceso y hacemos a Jesús o a Dios nuestro papá, aprenderemos a tratar a nuestros hijos como Dios nos trata. Solo va a fluir de tu parte así. A mí me dicen mucho, tú lo estás consintiendo mucho. A Gracia, a Fabiana no. Yo no puedo darles nada más que lo que Dios me da. No puedo hacer otra cosa. Y no es consentirle, porque cuando me pongo firme, me pongo firme. Y lo sabe Fabiana acá que está entendiendo. Pero más fluye el amor. Dime, cuando cometes un error, cuando pecas y vas a la presencia de Dios y le dices, Señor, acá estoy, ¿qué? Te dice, sí. Te agarra un látigo. ¿Qué hace tu papá? Ven, hijito, tranquilo, vamos, juntos vamos a salir de esto. ¿No eso hace Dios con nosotros? ¿Por qué tenemos que ser nosotros tan drásticos? Es que de repente nos dejamos llevar por lo que nos hicieron a nosotros. Porque yo tuve un papá así, o porque no lo tuve, o porque a mí me criaron así y así soy. No, nosotros tenemos que ser diferentes. Y en este día del Padre tenemos que ser tal palo, de tal palo, tal astilla. Wow, eso quisiera que me lo digan a mí. Pero para ello tengo que sí o sí construir un altar y encontrarme con mi Padre Celestial, y Él llegará a ser mi papá para hacer de mí fácil perdonar a todos, por encima de mi Padre terrenal. Por más bueno que sea, Él tiene que serlo. Y cuando eso sucede en la intimidad, ahí sí quiero decirle que me digan de tal palo, tal astilla. Wow, porque es mi papá y tendré el carácter de padre para hacerlo para mis hijos y para todos los que Dios ponga ahí mi delante. Podré ser el padre. De repente no seré el padre biológico de sangre, o no le daré el tiempo todos los días, pero cada vez que los tengo al lado, siempre sentirán, ni siquiera será necesario de repente abrir mi boca, sentirán el amor del Padre, porque el amor del Padre lo recibo en la intimidad con Dios. Por eso tienen que construir un altar sí o sí. Y allí creo que se cumple: sed perfecto como vuestro Padre Celestial es perfecto. Eso es. Ahí se cumple. Somos perfectos como Padre cuando recibimos de Él todos los días. Y no hay manera de detener eso. Eso es lo que va a brotar de nosotros. No va a brotar otra cosa. No puede brotar otra cosa. Imposible que brote otra cosa, porque de eso está lleno. Pero recuerden, hoy es el Día del Padre, y qué bueno que sea hoy el Día del Padre. Qué bueno que la gente lo celebre, si no, no estaríamos recibiendo este mensaje. Pero quiero que recuerden que así como el Día de la Madre son los 365 días del año, el Día del Padre también son los 365 días del año. Honra a tu Padre.
La mejor honra es, de repente, en estos momentos, perdonarle y orar todos los días por él, para que conozca a Cristo si no conoce. Esa es la mejor honra. Y si de repente muchos tienen padres, de repente, porque padre, de repente hasta cierto punto no es aquel que engendra, sino aquel que cría. De repente tiene padre a quien tienes que honrar, hónralo. Hónralo también. Hoy es el Día del Padre. Y qué bien que sea el Día del Padre el día de hoy. Porque a través de eso vamos a entender de que hemos recibido esta palabra y vamos a entender que el Día del Padre no esperemos un tercer domingo de junio para que eso se dé. Podemos hacerlo todos los días. Todos los días podemos ir a la entrada, a la intimidad con Dios y decir: papá, lo que yo tengo, eso voy a dar. Así que, iglesia, a todos los papás, feliz Día del Padre. Pero recuerden también que somos hijos del Padre más extraordinario que hay. Y quieres tú ser una astilla de tal Padre, tan astilla, entremos a la intimidad con Dios. Feliz día, papá, que estás el día de hoy aquí. ¡Feliz día, papá! ¡Feliz día, papá! Nos ponemos de pie, por favor. Qué maravilloso es Dios que nos ama. Él es tu papá. Él es el mejor papá que tenemos. Él es el papá que nunca va a fallar. Él es el papá. Y cuando somos hijos de Dios, ya, ¿qué? ¿Mi papá? Tu papá le viste así: sí, no, sí, mi papá, estoy orando por él. Y madres, si de repente han estado cometiendo el error de hablar mal a sus hijos de su papá, hasta aquí llegó. Ya no lo hagan. Porque están contaminando el corazón de sus hijos. Lo están llenando de rencor, de odio, de amargura, de resentimiento. Y no es posible que una madre que es una hija de Dios pueda hacer eso. No lo hagan más. No hablen más. Busquen algo bueno de su papá. Pero es que no tiene nada. Algo tendrá. Aunque sea su sonrisa será. No, pero tenía bueno su sonrisa. Llamaba la atención. Algo bueno tendrá. Siempre encontremos algo bueno. Yo creo que todos lo tenemos. Así que en ese sentido quiero decirles de que es importante, mamás, nunca más. Nunca más. Y si, hijo, de repente tu mamá no está acá y de repente tu mamá habla: mamá, ¿sabes qué? No me hables de mi papá mal, porque aprendí esto. Dale la lección como de la Biblia. Llévate los pasajes bíblicos. Háblale lo que has aprendido el día de hoy y enséñale a través de las Escrituras cómo tiene que ser. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, por tu bendita palabra que el día de hoy nos has transmitido. Gracias por cada una de las personas que el día de hoy tú has traído. Gracias por sus vidas, Señor. Bendigo a los padres, porque una vez que hemos hecho a Jesús nuestro Señor y Salvador, nosotros ya tenemos que construir un altar y ser los padres que nuestros hijos quieren y que la sociedad necesita. Padre, gracias por este mensaje. Ayúdanos a construir un altar, de repente no lo tenemos. Gracias por cada uno de los papás. Bendigo a los papás que están aquí, porque se van con tu palabra, Señor, para ser cada día mejores, un poquito mejor que ayer. Y lograr ser esos padres que no solamente quieren nuestros hijos, sino que la sociedad necesita. Y no solamente ser padres de nuestros hijos, sino de tantos jóvenes y adolescentes que no tienen una imagen paternal. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias a cada una de las personas que nos están mirando también por la pantalla. Para ellos también este mensaje. Bendigo la vida de cada una de las personas que están aquí, Señor. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Y ayúdalos, Señor, a hacer algo determinante para su vida a partir de hoy. Construir un altar y mantener ese altar allí para que conocerte a ti como papá y poder ser los padres y las personas que tú quieres que seamos. Gracias, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén.
Señor, tú que bendices a tu pueblo y le brindas la paz. Jesucristo cambia. Perú, tierra bendita.